Hola, bienvenidos a mi canal. Recibí muchos mensajes en Instagram preguntando si puedo hacer un video sobre esto, así que como lo prometí, hoy se los traigo. Los invito a seguirme en mi Instagram, donde siempre estoy publicando videos e historias, donde todos los días podemos interactuar y hablar sobre distintas series o películas. Ahora sí, empecemos. Cada historia tiene su versión y obviamente Crepúsculo no se quedó atrás y nos dio una versión única, donde el color de los ojos de cada vampiro cambia dependiendo ciertos factores. Por suerte las películas se mantuvieron fieles a estos detalles, así que les voy a poder mostrar mientras explico cada color. Cuando Bella conoce a Edward, él tiene los ojos negros y seguro muchos de ustedes pensaron que eran lentes de contacto o simplemente no se fijaron en ese detalle. En el mundo de Crepúsculo, cuando los vampiros tienen ojos negros, significa que necesitan alimentarse. Mientras más tenga sed, el color se va oscureciendo mucho más, y esto sucede cuando pasan al menos 2 semanas sin ingerir sangre. Cuando llegan a este punto, los vampiros se vuelven muy peligrosos, ya que podrían hacer cualquier cosa para obtener cualquier tipo de sangre, excepto que sean vampiros que tengan mucho autocontrol, lo cual es muy difícil para ellos, incluso para los vegetarianos, como a los Cullen les gusta llamarse. Aclaro que ellos se autodenominan así porque su especie consume sangre humana y ellos tratan de evitarlo cambiando su dieta. Se ve que se sienten mejor al decir que son vegetarianos y lo menciono porque hay muchos comentarios teniendo dudas al respecto. Como les decía, si algún vampiro que no consume sangre animal tiene los ojos negros, sus principios corren riesgo porque en ese momento están teniendo mucha sed. Y lo repito, los vampiros tienen que tener mucho autocontrol para no atacar a los humanos. Como dije antes, el color natural de los ojos de cada vampiro depende de lo que consuma, sangre humana o animal. Y ahora les voy a explicar cada color. Los vampiros de ojos rojos son aquellos que se alimentan de sangre humana como Laurent, Aro y el resto de los Volturi. Sin embargo, cuando son neófitos, es decir, cuando una persona recién se convierte en vampiro, también van a tener los ojos rojos, tal cual vimos con Bella en Amanecer. Y esto pasa porque la sangre humana todavía está presente en ellos, y puede tardar aproximadamente 1 año en que ese color desaparezca. Este color de ojos es más brillante, debido a que su propia sangre permanece dentro de sus tejidos, así que hay una pequeña diferencia al rojo normal. Después se encuentra el color dorado. Los vampiros con este color son aquellos que han optado por no beber sangre humana, y en su lugar solo ingieren sangre animal, llamándose a sí mismos vegetarianos, o al menos así se llaman los Cullen. Este cambio en la dieta los hace más capaces de manejarse alrededor de los humanos, aunque si su sangre está expuesta, aún puede ser muy difícil para ellos resistirse. Solo se sabe que existen 2 clanes con este color, el clan olímpico, que serían los Cullen, y el clan de Nali. Son los únicos que se alimentan de sangre animal. Sus ojos son dorados o a veces color miel, dependiendo qué animal consuman. Este color es visto como algo raro y antinatural para otros vampiros cuya dieta consiste en sangre humana, como James y Victoria, cuyos ojos son de un vivo carmesí profundo, volviéndose más fuerte a medida que continúan consumiendo sangre humana. Por lo general, los vampiros que tienen ojos rojos suelen ser irracionales y exaltados. Suelen viajar en pequeños grupos, a diferencia de los vampiros que tienen ojos dorados, que suelen encontrarse en clanes. Ahora vamos a analizar esta escena de Crepúsculo donde Edward se encuentra en la clase de biología. Acá podemos ver que Edward tiene los ojos negros, y esto se da un detalle bastante importante que capaz algunos no se dieron cuenta. Si ustedes vieron los videos que hice del libro Sol de Medianoche, donde se cuenta la perspectiva de Edward, sabrán que en ese momento tenía ganas de matar a Bella y beber su sangre. La familia Cullen siempre cuando va a la escuela se encarga de alimentarse muy bien para evitar accidentes y demás. Aunque, como lo dijo Edward, nunca están satisfechos al 100%, así que tienen que tener mucho cuidado. En este momento que están viendo en pantalla, Edward sintió el olor de Bella y en ese momento le agarró muchísima sed y por eso el cambio de color. Si ven antes en la escena de la cafetería, tenía los ojos oscuros, pero cuando se acercó a Bella, ese color oscureció más, lo que representa la gran sed que Edward estaba sintiendo en ese momento. Más tarde, Edward se va de la clase y desaparece por un tiempo, pero cuando vuelve se presenta adecuadamente con Bella y tiene los ojos dorados. Esto ocurría porque Edward, antes de ir a la escuela, se encargaba de consumir mucha sangre animal para no matar a Bella,
y es por eso que ella pensó que usaba lentes de contacto porque se dio cuenta de los cambios de color que tuvo. Edward se ofendió un poco por esto, pero trató de no demostrarlo. Ahora en esta escena vemos que Laurent siente mucha curiosidad por la dieta de los Cullen y por eso se quiere quedar para hablar con ellos. Como les dije, estos vampiros no entienden por qué este tipo de clanes no consumen sangre humana y les da curiosidad, incluso se burlan de ellos o sienten rechazo. Más adelante en Amanecer, vemos un flashback donde Edward tiene los ojos rojos, y esto era porque en esa época consumía sangre humana, él se encargaba de matar a violadores y demás. Quería demostrarles estas escenas para que entiendan mejor cómo funciona este cambio de color, así que ahora los invito a ver las películas y a analizar esto. Seguramente van a encontrar ciertos detalles que antes no habían visto. Un simple gesto o color cambia mucho la situación. ¿Vos qué color tendrías? ¿Rojo o dorado? Te invito a dejar un comentario. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.